el libro que estaba seguro que lo había abierto. Ahí sí. ¿Qué página del libro, Cata? La 169. ¿Qué pregunta? La 2 y la 3. Ya. Yo no entendí cómo. Fíjate bien. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior mide 150 grados? El ángulo interior, 150 grados, no es 180 grados menos el ángulo exterior, ¿sí? Y estás de acuerdo conmigo que el ángulo exterior es 360 partido por alfa, ¿no? Eso no entiendo bien esa parte. Como... A ver, acuérdate, mira, ¿alcanzas a ver la pizarra? Sí. Fíjate bien, el ángulo exterior no es 360 grados partido por n, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y el ángulo interior más el ángulo exterior no son suplementarios. Sí. Entonces el ángulo interior no es 180 grados menos el ángulo exterior. Ya. Y el ángulo exterior es 180 grados menos 360 partido por n. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, es que no había entendido eso, o sea, cómo llegó a esa parte. Entonces, fíjate bien, 150 menos 180, 30 grados, ¿no? Cruzo, invierto, alfa es 360 partido por 30. Simplifico con 12, ¿no? Acuérdate que esto es n, esto es n lados, ¿no? No es alfa por si acaso. Estamos 12 lados, ¿no? Sí, pero Esto por si acaso es n. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál otro? El 3. El 3. Me dicen si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 1800. Entonces la suma de los ángulos interiores no es 180 por n menos 2. Divide por 180, n menos 2 es 10, n es 12. El ángulo exterior no es 360 partido por 12, 30 grados. Sí, es que lo que pasa es que no lo había entendido bien cómo había aplicado la fórmula. Fíjate tú, la suma de los ángulos interiores es eso, ¿no? Y eso es igual a eso. Simplifiqué. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Algún otro ejercicio del libro o de la guía? Yo creo que espero un poco que recién... Sí, no te preocupes, espero. En la página 176. 166 o 70. ¿Qué pregunta o...? La 4 y el 1 y el 3 del 4. Fíjate bien, ¿te han dicho que esos son puntos medios? ¿No? No,
Entonces podría estar más arriba o más abajo, ¿no? Entonces, si tú desplazas eso hacia arriba o hacia abajo, ¿puedes asegurar que eso es isósceles? No. Si fuese punto medio, sí, pero no me han dicho que es punto medio. Por lo tanto, por eso esa es falsa. Segundo, me han dicho que eso es punto medio, no. Por lo tanto, ¿puedes asegurar que ese trapecio y ese trapecio son congruentes? No. Porque si tú desplazas eso hacia arriba o hacia abajo, siguen habiendo dos trapecios, pero no necesariamente congruentes, ¿no? Sí, Faltó claro. la información que E o G puntos medios de lados respectivos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos El 5. salga? Y no entiendo el 2 y el 3. Fíjate lo que me indican. D, C con AB son paralelas. Voy a suponer entonces que estos son distintos. Voy a suponer la forma. Eso es un trapecio. Y me agregan AD, DC, perdón, AD, BC, DC. Son congruentes. Lo llamo AAA. Entonces está claro que eso es un trapecio isósceles, ¿no? Si me dejo llevar por la forma. ¿Estamos? Sí. Entonces, al ser isósceles, las diagonales son congruentes, no se dividen. Por lo tanto, si me fijo bien, si eso es alfa, eso es alfa, eso es alfa, alfa, ¿no? Como eso es A y eso es A, entonces esto es alfa y eso es alfa, ¿no? Como eso es A y eso es A, si eso es alfa, eso es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate bien, indistintamente que esto sea un trapecio o un cuadrado, un rectángulo yo ya sé que no es, o trapecio o cuadrado, me indica que BDC, BDC es isósceles o no. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Luego, AC es bisectriz del ángulo DAB, sí, porque particiona ese ángulo en dos congruentes, verdadero. El triángulo CAD, este triángulo, y el triángulo DBC son congruentes, sí, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ya entendí. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Alguna otra duda, algo más? ¿Nada? ¿Está todo claro? Bien. Respondieron todos, ¿no? ¿O hay alguien que todavía tenga dudas de esta guía? Catalina Cabello, ¿tienes duda o no? Yo tengo una duda. ¿Ya qué duda, Eliane? De la guía, la pregunta 20. Voy a la guía pregunta 20. ¿Dónde está? Acá. Fíjate lo siguiente. Me hablan de un trapecio isósceles. Lo dibujo entonces. Base no congruente, lados no basales congruentes. Y me dicen ángulos opuestos. Sabemos que son suplementarios. Sabemos que si esto es alfa suplemento, alfa suplemento, están en la razón 2 es a 7. Por lo tanto, alfa es 2t,
alfa suplemento 7t. Como estos son suplementarios, la suma da 180, ¿no? Entonces, Sí. 2t más 7t, 9t es 180. ¿T cuánto es? 20 grados. ¿Vamos? Sí. Y me piden la semidiferencia. Voy a tomar la semidiferencia, el mayor menos el menor. En ese orden lo voy a tomar. Dice respectivamente, correcto. El mayor menos el menor respectivamente. Entonces, 7t menos 2t, 5t partido por 2. Como t es 20, 5 por 20 partido por 2, 50. ¿Entendiste cómo lo miré, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? Entonces me voy a meter con circunferencia. Acuérdense, por favor, una circunferencia es una figura cerrada, formada por infinitos puntos, de modo que los puntos están a igual distancia de otro punto, o que lo llamamos centro de la circunferencia, y son todos los puntos que están a igual distancia del centro. Esa es una circunferencia, donde la distancia del centro a la circunferencia lo llamamos radio, y se denota por lo general de esa forma. ¿Se acuerdan lo que es un círculo? ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? ¿Se acuerdan la diferencia? El círculo es una superficie cuyo contorno es la circunferencia. Es decir, es el sector interior del plano, unión, la circunferencia me da el círculo. La circunferencia no es una superficie, es el contorno del círculo. Anoten eso, por favor, porque el círculo lo tienen que saber, la diferencia entre círculo y circunferencia. Entonces voy a mirar las diferentes definiciones que tenemos hasta ahora. Si yo uno dos puntos de la circunferencia mediante un segmento, a ese segmento lo llamo cuerda. El segmento de mayor longitud lo llamamos diámetro. Diámetro en la longitud es la cuerda de mayor longitud. Y 2 veces el radio nos da el diámetro. Respecto de una recta, tenemos 3 situaciones. Una, recta secante. Corta la circunferencia en 2 puntos y genera una cuerda. Recta tangente es aquella que corta en un solo punto a la circunferencia. Y la otra es la recta exterior, es aquella que no corta a la circunferencia. El arco son los puntos que están en la circunferencia, por decir algo, de A a C. Siempre el arco se mide en contra del sentido del reloj. Arco CE es S. Arco EC no es S, es S que está ahí. Cuidado, por favor, los arcos siempre uno se mueve en contra del sentido del reloj. Arco CE es este, arco EC es ese otro. Por lo tanto, el arco CE no es congruente con el arco EC necesariamente.
salvo que sea un mismo punto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ahora, ángulo de centro es aquel cuyo vértice está en el centro y las semirrectas forman radios. Dense cuenta entonces, si yo tengo un ángulo de centro y el ángulo de centro es convexo, no cóncavo, ni extendido, tenemos esto. Eso es alfa, ángulo de centro. Subtiende el arco AB. Y al tener el arco AB, también tengo la cuerda AB. Por lo tanto, por favor, siempre que tengan un ángulo de centro convexo, voy a tener un triángulo isósceles, porque esto es radio, y siempre, si esto es alfa, estos de acá corresponden a alfa suplemento medio. Siempre. Si esto es alfa, estos son alfa suplemento medio. Es decir, ejemplo, radio. Si ese ángulo es 80 grados, ¿qué mide S? ¿Qué mide S? Suplemento de 80 a 100, la mitad, inmediatamente 50, sin ni siquiera pensarlo ni dudarlo, siempre. Ahora, anoten los siguientes teoremas que no están en el libro, por favor. No, perdón, después de esto. Medida angular del arco siempre corresponde ¿a qué? Al ángulo de centro. La medida angular del arco de E es el ángulo de centro. Entonces, anoten ese teorema, por favor. Si yo tengo que un radio es perpendicular con una cuerda, por obligación, la cuerda se divide, se particiona en pedazos iguales, eso mide lo mismo, y el arco que subtiende también. Voy a probar que eso es cierto. Y lo voy a ver en la pizarra. Radio, cuerda. Si el radio es perpendicular a la cuerda, lo que quiero ver que realmente la cuerda se particiona en dos pedazos iguales y el arco que subtiende también con el radio. Y para mirar que eso es cierto, voy a trazar esos radios de ayuda. Eso es radio. Si me fijo bien, eso es un triángulo isósceles. La base es la cuerda AB. Por lo tanto, esto es una altura sobre la base y la altura sobre la base siempre es transversal de gravedad. Por lo tanto, la cuerda se divide. Y sabemos que también es bisectriz. Alfa. Si el ángulo de centro es alfa, esa medida angular es alfa. Si ese ángulo de centro es alfa, la medida angular es alfa. Entonces se cumple en todo sentido. ¿Ya? Si tenemos, borremos esa información. Si yo tengo que un radio separa a la cuerda en dos congruentes, esto es A, esto es A. Por obligación, esto es transversal de gravedad sobre la base, por lo tanto es bisectriz, por lo tanto esto es alfa, los arcos son congruentes. Profe, pero ¿cómo sabe que es transversal de gravedad? No, porque dije, ¿qué dije?
borres información. El radio divide a la cuerda. ¿Qué significa divide la cuerda? Que la particiona en dos pedazos iguales. Por lo tanto, esto es A, esto es A. Esto no va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Sí. Entonces es transversal de gravedad. El bisectriz es altura. Es decir, basta con que se cumpla cualquiera de las tres y se cumplen inmediatamente las dos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a seguir mirando entonces. Agreguen ese otro teorema S, por favor, y agreguen el que sigue también, que no está en el libro. Si yo tengo que dos cuerdas equidistan del centro, ¿qué quiere decir equidistan? Que están a igual distancia del centro, entonces las cuerdas son congruentes y entonces los arcos que subtienden también son congruentes. Y eso siempre se cumple. Dense cuenta que eso es así. Si yo tengo esas dos cuerdas y ambas están a igual distancia del centro, quiere decir que esa distancia y esa distancia es la misma. Entonces, si yo trazo radios de ayuda, sabemos que estos es isósceles, esta es la base, sabemos que estos dos son congruentes, estos dos son congruentes. Como esto es R, basta con que me dé cuenta que este triángulo pequeño es congruente con ese pequeño para que estos dos sean congruentes. Y no tengo lado, ángulo mayor, lado, ángulo mayor. Entonces, al ser estos congruentes, esto es congruente con eso. Y si son congruentes, la base es la misma, el ángulo de centro es el mismo, por lo tanto, las cuerdas son congruentes, los arcos que subtienden son congruentes, no, siempre. Y siempre se cumple en todo sentido. Ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en la circunferencia y las semirrectas son cuerdas. ¿Qué quiero mirar? Que si ese ángulo inscrito es alfa, el arco que subtiende es 2 alfa. Y lo voy a mirar en esas tres situaciones que están ahí. Voy a partir por esta, en el cual el centro está al interior del ángulo. El centro está en una de las cuerdas, por lo tanto es el diámetro, y el centro está al exterior del ángulo. Entonces voy a partir mirando esto, paso a eso y a eso. Dense cuenta, por favor. Ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en la circunferencia, las semirrectas son cuerdas. Voy a suponer que ahí está el centro de la circunferencia. ¿Qué quiero ver? Que si esto es alfa, la medida angular del arco que subtiende siempre es 2 alfa. Para ver que eso es cierto, voy a trazar ese diámetro de ayuda. Voy a trazar ese radio de ayuda y ese radio de ayuda. Si me fijo bien, eso es radio. Esto no es un triángulo isósceles y esa es la base. Por lo tanto, si esto es beta, esto es beta. Estos son colineales
Esto es un ángulo exterior de ese triángulo y la suma de dos ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Es decir, esto es 2 beta. Por lo tanto, la medida angular de ese arco es 2 beta. En forma análoga, ese triángulo es isósceles, esa es la base, porque eso es radio-radio. Si esto es gamma, esto es gamma. La suma de dos ángulos interiores siempre es exterior opuesto, 2 gamma. Esto no es 2 veces beta más gamma. Y si me fijo bien, beta más gamma no es alfa. Entonces, la medida angular del ángulo de centro es 2 alfa, el arco que subtiende 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo, no? Sigo mirando entonces la otra situación que tengo que ver. Ángulo inscrito. El vértice está en la circunferencia. Una de los semirrectas forma un diámetro, la otra una cuerda. Entonces voy a suponer que ahí está el centro de la circunferencia. Sabemos que esto es radio. Sabemos que esto es alfa. Si esto es 2 alfa, por obligación, la medida angular de ese arco es 2 alfa. Para ver que eso es cierto, trazo ese radio de ayuda. Si esto es radio, esto es radio. Esta es la base del isósceles. Si esto es alfa, esto es alfa. La suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. 2 alfa. Si esto es 2 alfa, la medida angular del arco que subtiende, 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo, no? Tercera situación, es la que voy a pasar a mirar ahora. Profe, ¿Sí? ahí lo que va cambiando es como en qué parte del ángulo inscrito está El centro. ¿viste? Sí, el centro. Sí. El centro de la circunferencia. Podía estar al interior, podía estar en una frontera o al exterior. Ya. Por eso es que se miran los 3 casos. Fíjense ahora. Tengo ese ángulo. Ahí está el centro de la circunferencia. ¿Qué quiero ver? Que si esto es alfa, esto sigue siendo 2 alfa. Y para mirar eso, voy a trazar una cuerda de ayuda, diámetro de ayuda y un radio de ayuda, primero. Si me fijo bien, esto es radio, esto es isósceles. Por lo tanto, si esto es beta, esto es beta. Sabemos inmediatamente que la suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. Y voy a trazar otro radio de ayuda. Si esto es radio, esto es radio, esto es alfa más beta, por lo tanto esto es alfa más beta. Sabemos que la suma de dos ángulos interiores es exterior opuesto. Y si me fijo bien, acá tengo que beta más beta, eso, ahí está 2 beta, ¿no? Alfa más alfa, por obligación, eso es 2 alfa. Si eso es 2 alfa, ángulo de centro, la medida angular del arco que subtiende es 2 alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Se ubican en esa geometría, ¿no es cierto? ¿La habían visto en el colegio? No. ¿No? Ya. Profe, Me toca... ¿gran porcentaje? ¿Perdón? ¿Esto entra en alto porcentaje? Yo no sé en qué porcentaje entra, pero puede entrar. Pero no es tan específico así mucha materia de esto. Puede que aparezca 1 o 2 preguntas, o 3 a lo más. A ver, no se olviden, ¿entraba volumen o no?
¿cierto? ¿Y cuántas preguntas de volumen aparecieron en la prueba prototipo? Que a propósito la voy a corregir la semana que viene, o la subsiguiente, porque la semana que viene el lunes es feriado, para avisarle a todo el mundo bien. Y ya lo tengo listo la primera parte. Como 2 o 3. De volumen entraron 2 y se suponía que no entraba nada. Por lo tanto, ¿podemos asegurar cuánta cantidad? No. Si nos fijamos históricamente, circunferencia, han aparecido 2, 3 o 4 preguntas. Ligadas a ángulo o ligadas a semejanza también. Por lo tanto, no podemos asegurar exactamente cuántas. A ver, Profe. voy a seguir entonces. Profe, ¿Sí? es que ahí me puede explicar, me perdí una parte que ahí arriba puso que era alfa. A ver, fíjate bien. Borro todo. Tenemos esa información. ¿Estamos? Esto es un ángulo inscrito. Si eso es alfa, quiero ver que esto es 2 alfa. Siguiente. El centro de la circunferencia está al exterior. Está ahí. ¿Estamos? ¿Qué hice? Tracé ese radio y ese radio. Date cuenta que esto es un triángulo isósceles, donde si esto es beta, esto es beta, esto es 2 beta, esto es 2 beta. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Ahora, ¿qué hice a continuación? Tracé ese radio. Esto no es alfa más beta. Sí. Esto es radio, ¿no? Entonces, ¿qué mide eso? Alfa más beta. Alfa más beta, ¿sí o no? Y sabemos que la suma de 2 ángulos interiores es exterior opuesto. Es esta suma, ¿no? Sí. Sí, pero yo ya sé que esto es 2 beta. Entonces suma beta más beta, ¿no está ahí? Sí. Entonces lo que queda no corresponde a alfa más alfa. Sí, ahí entendí. Entonces esto es 2 alfa. Por ende, la medida angular de este arco es 2 alfa. Ahí lo entendiste, ¿no? Sí. Profe, Sí, te escucho. que en el libro aparece lo de ángulo inscrito y aparece en una teorema abajo. ¿Cuál de esos tendría siendo el que dibujó la pizarra? Es que como que estaba intentando ver cuál era y Perdón, no aparece. déjame mirar. Date cuenta que ahí aparecen 4 dibujos, ¿no? Sí. Pero no tiene sentido mirar los 4, porque al mirar 3 está mirando los 4. Es decir, déjame ir dónde está eso. A ver, estaba más atrás. Está en la 181. Sí, date cuenta que aparece un cuarto que no tiene sentido mirarlo, que es el último. Miré el primero, el segundo y el tercero. El último no tiene sentido mirarlo. Es parecido al penúltimo. Mira, no tiene sentido mirarlo. ¿Por qué? Porque date cuenta que sería eso, ¿no? Extiende eso. No es lo mismo que mirarlo acá. ¿Sí o no? Sí, creo que tiene razón. No tiene sentido porque es el mismo caso. Al interior está el centro del ángulo. Por lo tanto, por eso no tiene sentido mirar el cuarto. El cuarto es un resultado del otro. A ver. Voy a seguir mirando. Acuérdense, por favor, si tengo 2 ángulos inscritos que se obtienen en el mismo arco,
Si esto es alfa, esto es 2 alfa, por obligación eso es alfa. Es decir, siempre son congruentes. Y viene precisamente de lo que acabamos de mirar, ¿no? Segundo, esto lo voy a mirar en ambos sentidos. La verdad es que esto lo correcto es en un solo sentido, pero si yo asumo la forma, el dibujo es en ambos sentidos. Entonces voy a mirar eso y voy a ver el por qué lo estoy mirando en ambos sentidos. Si yo tengo una circunferencia y tengo 2 cuerdas paralelas, ¿qué quiero que se den cuenta? Que por obligación los arcos entre paralelas son congruentes. Y si estos arcos son congruentes, por obligación estas son paralelas. Asumiendo el dibujo. Si no asumo el dibujo, eso sería falso. Entonces dense cuenta. Si estas son paralelas, ¿puedo trazar esa cuerda de ayuda? Entonces, si esto es alfa, ¿no? Si esto es alfa, la medida angular del arco que subtiende 2 alfa. Si eso es alfa, este arco es 2 alfa. Entonces, esos arcos no son congruentes siempre en forma análoga. Si me dan ese dibujo, con ese dibujo bien claro, no están cruzados, ¿ya? No se cruzan. No sucede eso. Asumiendo el dibujo, yo la puedo ver al revés. Si esto es 2 alfa, esto es 2 alfa. Tracen eso. Esto sería alfa. Esto sería alfa, por obligación que son ellas. Paralelas, ¿no? Acuérdense, todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo, donde siempre el diámetro es la hipotenusa. Ahora, todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, ángulos opuestos suplementarios. Ángulos opuestos suplementarios. Dense cuenta que eso es cierto. Sea cual sea el cuadrilátero inscrito en una circunferencia, siempre ángulos opuestos suplementarios. Si esto es alfa, la medida angular de ese arco es 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. El resto, lo que queda, no sería 360 grados menos 2 alfa. Y si el ángulo inscrito mide 360 grados menos 2 alfa, perdón, si el arco mide 160 grados menos 2 alfa, el ángulo inscrito no es la mitad, entonces eso no es 180 grados menos alfa. Siempre ángulos opuestos suplementarios me indica que está inscrito en una circunferencia. ¿Eso a qué me lleva entonces? Hay veces que en la prueba juegan con estas conclusiones. El cuadrado y el rectángulo siempre están inscritos en una circunferencia. El rombo y el romboide nunca. Trapecio isósceles siempre está inscrito en una circunferencia. Trapecio escaleno de ninguna forma. Ahora, si yo tengo una tangente, sabemos que el radio siempre es perpendicular a la tangente. Dense cuenta que eso siempre es cierto.
y no es nada más que observar pequeños detalles. Circunferencia, recta tangente, radio, centro. Si yo trazo ese segmento y ese segmento, de modo que eso es A. Sabemos que la distancia de un punto a una recta está dada siempre por la distancia menor, ¿no? Y la distancia menor siempre es un segmento perpendicular a la recta. Entonces, dense cuenta que si yo disminuyo el lado, este ángulo aumenta, ¿no? Disminuyo el lado, este ángulo adyacente aumenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por obligación, esto no es el radio, y por obligación no hay 90 grados ahí. Profe, Nada más que fijar y observarse en ese detalle. Te escucho, Valentina, ¿qué pasó? no entiendo que estaba diciendo que iba aumentando el ángulo. Fíjate bien, si yo esto lo muevo hacia acá, ¿qué pasa con ese ángulo? ¿Aumenta o disminuye? Pero mover qué. Estoy en el centro, estoy girando ese segmento. ¿Ya? Y date cuenta que esta distancia, a medida que la voy girando, va disminuyendo, ¿no? Ah, sí. Y el ángulo adyacente a ella no va aumentando Sí, cierto, ya. hasta que llega a 90 grados, que es la distancia mínima, ¿no? Sí. Ahora, ángulo semiinscrito. Alfa complemento, al ser eso 90, esto es alfa, ¿no? Si el ángulo de centro es alfa, el arco que subtiende es alfa, y eso también es alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Creo que no entiendo. A ver, míralo en la pizarra. Ángulo semiinscrito. El vértice está en la circunferencia. Una de las semirrectas es tangente, la otra es una cuerda. ¿Qué dije? Que si esto es alfa, por obligación la medida angular de ese arco es 2 alfa. Para ver que eso es cierto, voy a trazar un radio de ayuda. Centro radio. Sabemos que el radio en el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Entonces, si esto es alfa, esto no es alfa complemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo trazo a partir del centro un radio que sea perpendicular a esa cuerda, por obligación la cuerda se divide y el arco que subtiende también se divide, ¿no? Se particiona en 2 arcos iguales. Entonces, fíjense bien, si esto es 90
al ser esto alfa complemento, este ángulo no es alfa, porque la suma de ellos dos me da 90, ¿no? Si el ángulo de centro es alfa, el arco que subtiende es alfa, ¿no? Y si estos arcos son congruentes, esto es alfa. Entonces, ¿qué mide ese arco? 2 alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ahí se aclaró la idea? Sí. Entonces, con esa idea voy a mirar lo siguiente. Dense cuenta, por favor. A ver, lo voy a mirar en el de atrás. Si yo trazo esa cuerda, punto de tangencia, ¿están de acuerdo que ese ángulo, si esto es 2 alfa, esto es alfa? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es ese? Isósceles, ¿no? Entonces, si tengo un punto exterior y eso es una tangente y esa es una tangente, por obligación, ellos que son congruentes. Por obligación, ellos miden lo mismo. De ahí viene precisamente lo siguiente. Centro, radio, 90, 90. Estos son tangentes congruentes, estos son congruentes. Si esto es alfa, esto es alfa. Eso no es un deltoide o un cuadrado. Es un deltoide cuando eso es distinto de eso. Y es un cuadrado cuando eso mide lo mismo. Por lo tanto, siempre que yo trace esa diagonal y esa diagonal, ellas se intersectan en ángulo recto. Una diagonal es bisectriz, la otra no necesariamente. La que no es bisectriz se particiona en dos congruentes. ¿Entienden ese dibujo, no? ¿Sí? Sí, profe. Voy a seguir mirando entonces. Todo cuadrilátero circunscrito en una circunferencia, circo significa fuera, punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia, cumple siempre con la siguiente propiedad. Esa longitud más esa longitud es igual a esa longitud más esa. Eso es lo que quiero probar ahora. Dense cuenta, si eso es un punto exterior, punto de tangencia, esos son congruentes. Al ser eso un punto exterior, punto de tangencia, esos son congruentes. Lo mismo acá, esos son congruentes. Dense cuenta entonces, A más B más C más D no es lo mismo que A más B más C más D. Entonces siempre se cumple eso. ¿Qué cuadriláteros están siempre circunscritos en una circunferencia? Rombo, cuadrado, deltoide. ¿Cuáles nunca? Romboide, rectángulo. El trapecio va a depender de la forma. Hay trapecios que sí, hay trapecios que no. Pero los que siempre están son rombo, cuadrado, deltoide. Siempre están circunscritos a una circunferencia. Ángulo seminscrito. Lo acabamos de ver. El vértice está en la circunferencia. Una es semirrecta. Una semirrecta es tangente, la otra es cuerda. ¿Qué vimos? Que si esto era alfa, esto es 2 alfa, ¿no? Si la medida angular del arco es 2 alfa, el ángulo de centro por obligación es 2 alfa. Entonces, el ángulo inscrito que subtiende el arco es congruente con el ángulo seminscrito. Ese ángulo y ese ángulo son congruentes siempre. ¿Estamos de acuerdo, no? Ángulo interior. ¿Qué quiero ver? Esto no es un ángulo de centro.
No es un ángulo inscrito ni semi-inscrito. Es un ángulo interior. El vértice está al interior. Por lo tanto, estas no son cuerdas, no son radios. Y si me fijo bien, si yo extiendo una semirrecta opuesta, esto es alfa. Siempre ese ángulo subtiende dos arcos. ¿Y qué quiero mirar? Que la semisuma de esos arcos es alfa. Y eso lo voy a mirar en la pizarra. Es decir, ¿qué quiero mirar? A ángulo interior. Eso es alfa. A este arco lo voy a llamar beta. Extiendo opuesto. A esto lo llamo gamma, ya que es alfa. ¿Y qué quiero ver? Que la suma de beta y gamma siempre es alfa. Para mirar eso, voy a trazar esa cuerda de ayuda. Si esto es gamma, ángulo inscrito que subtiende ese arco es la mitad, gamma medio. Si este arco, la medida angular es beta, ángulo inscrito es la mitad, beta medio. Siempre la suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. Por lo tanto, alfa es beta medio más gamma medio. Factorizo por el medio y me queda alfa es beta más gamma partido por 2. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Siempre. Ángulo exterior. Voy a ver 3 situaciones, no una como está en el libro. Entonces lo voy a mirar en la pizarra. Primera situación. Ambas semirrectas son secantes. Esto es alfa. Este ángulo exterior, el vértice está al exterior. Las semirrectas son secantes, cortan cada una de ellas en 2 puntos a la circunferencia. Si este arco es beta, esto es gamma, ¿qué quiero ver? Que alfa siempre va a ser la semidiferencia entre gamma y beta, y es la semidiferencia positiva. Para ver que eso es cierto, voy a trazar esa cuerda de ayuda. Si este arco es beta, la medida angular, el ángulo inscrito que lo subtiende es beta medio. Si este arco es gamma, la medida angular, el ángulo inscrito que lo subtiende es gamma medio. Si me fijo bien, la suma de 2 ángulos interiores no es exterior opuesto. Entonces, ¿qué consigo acá? Alfa más beta medio es gamma medio. Es decir, alfa no es gamma medio menos beta medio, es decir, alfa no es gamma menos beta partido por 2. ¿Entienden lo que estoy mirando, no? Sí. Voy a mirar otra situación más. Una de las semirrectas es tangente, la otra es secante. ¿Qué quiero ver? Que también sucede exactamente lo mismo. Si esto es alfa, ahí está el punto de tangencia, esto es beta, esto es gamma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar
una cuerda de ayuda y voy a trazar esa cuerda de ayuda. Donde este arco es la medida angular gamma, el ángulo inscrito que lo subtiende es gamma medio. Y esto es un ángulo semiinscrito, esto es tangente, que subtiende ese arco. Si la medida angular de ese arco es beta, el ángulo semiinscrito que lo subtiende es beta medio. No tengo entonces exactamente la misma relación anterior. Alfa más beta medio es gamma medio. Es decir, alfa es gamma medio menos beta medio. Es decir, alfa no es la semidiferencia positiva de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo, no? Te escucho, Valentina. Beta medio allá arriba. Fíjate bien, este arco no es beta y eso no es un ángulo semiinscrito que subtiende ese arco. Si la medida angular de ese arco es beta, el ángulo semiinscrito es la mitad beta medio, ¿no? Ah, sí, ahí entendí. Ahora voy a mirar tercera situación. Lo giro para acá ahora. Voy a tomar punto de tangencia Esto es alfa. Este medio angular de ese arco es beta. Medio angular de ese arco es gamma. Y para ver que se cumple la misma relación, voy a trazar una cuerda de ayuda. Esto es un ángulo semiinscrito que subtiende ese arco. La medida angular de ese arco es beta. Ángulo semiinscrito es beta medio. Ese es un ángulo semiinscrito que subtiende ese arco que es gamma. Por lo tanto, eso no es gamma medio. No consigo precisamente la misma relación. Alfa más beta medio es gamma medio. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Eso no lo voy a ver, eso lo voy a ver. Dense cuenta, por favor, dibujé un pentagrama. ¿Qué quiero que utilicen como principio? Una de las formas de trabajar ángulos en una circunferencia es sacar los ángulos a los arcos y moverlos de los arcos al interior. Dense cuenta que si eso es alfa, esa medida angular es 2 alfa. Entonces lo ingreso adentro, eso es alfa. O bien lo ingreso ahí, eso es alfa. Puedo desplazar las cosas de esa manera. Beta, beta medio. Beta, beta medio, beta. Gamma, 2 gamma, perdón. Beta, 2 beta. Beta, 2 beta, beta. Gamma, 2 gamma. Gamma, saco 2 gamma, entro gamma. Delta, 2 delta, delta, 2 delta, delta. Dense cuenta cómo juego y muevo los elementos. De esa forma, al tener estos ángulos, determino inmediatamente todos los ángulos al interior. Esa era la materia que quería ver hoy día. Vamos trabajando entonces que hay que cerrar esta materia. Profe, yo le quería preguntar sobre lo de las tutorías. ¿Sabe cuándo va a ser la revisión? Déjame preguntarlo porque yo estoy esperando que me avisen.
Ya. Se supone que iban a hacer en línea, se supone que partían en esta semana, se tendrían que estar corrigiendo. Yo voy a consultar hoy día, ¿ya? Es que a mí me parecen puros talleres de orientación. No sé si seré la única, pero... No, de orientación es otra cosa. Los talleres de matemáticas debieran empezar ya a aparecer. Ah, sí, pero yo le digo que a mí me parecen solo de orientación. No me parecen nada más. No, acuérdate que los de matemáticas se centralizaron. Por lo tanto, en este momento yo tengo que esperar el cronograma central. Lo que voy a hacer es llamar de nuevo para preguntar. Y que me digan cuándo van a comenzar. Ya, pero Ahora, lo que ustedes también pueden hacer en forma paralela es preguntar ustedes en línea. Es decir, si ustedes empiezan a preguntar en línea, ustedes les van a responder más rápido que a mí. Pueden preguntar en línea, porque ustedes tienen un correo, ¿no?, en el cual se pueden dirigir, ¿no es cierto? Pregunten que les dijeron que las tutorías tenían que empezar, que había un cronograma y quieren saber cuándo comienza. Está claro que yo voy a avisar a dos lados ahora. O sea, yo voy a avisar, yo voy a hablar con el departamento y voy a hablar también con la sede. Porque todos los talleres ya dejaron de ser de la sede, pasaron a ser centrales. Así que a mí no nos queda otra más que esperar. Yo voy a consultar en todo caso de nuevo. Yo espero que ya luego empiecen. ya igual voy a preguntar. Ok. Te ha puesto doble contra sencillo que a ti te van a responder más rápido que a mí. ¿A quiénes debo colocar presente? Valentina Ramírez. Ramírez, Valentina, ¿quién más? ¿Alguien más? Bastián Rojas.